Marcelo Novas. Gabriela es psicoanalista, practicante en Guayaquil y doctorando en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Marcelo practica el psicoanálisis desde 1994. Desde 1996 trabaja en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, donde realiza labores de docencia, investigación y extensión. Ha efectuado publicaciones acerca de psicoanálisis en diferentes libros. Desde 2021 es miembro de la École Lacanienne de Psychanalyse. Pues les damos la bienvenida a todos y pues al final de las presentaciones tendremos un tiempo para preguntas y comentarios y ya saben que pueden utilizar la manita o pueden preguntar o comentar a través del chat. Pues iniciamos entonces las presentaciones y le cedo la palabra a Marcelo Novas. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presencia de todos ustedes. Eh, Particularmente gracias a Jorge por haberme invitado a hacer esta presentación que muy amablemente me lo planteó hace ya un tiempo y ahí ya me di cuenta que iba a tener que ponerme a pensar diferentes cuestiones sobre lo que propone este trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sabía yo de etimología? Que en realidad es muy poco. Entonces vino un recuerdo a mí. En septiembre de 1984, este, años bastante tumultuosos acá en el Río de la Plata. Argentina hacía un año que había recuperado la democracia. Nosotros estábamos votando y recién en el 85 volvería la democracia al Uruguay. Les decía que en septiembre del 84 aparece en Buenos Aires la revista Fierro, ¿sí? Que es una revista que se dedicaba a las historietas. ¿Por qué se llamó Fierro esa publicación? Bueno, primero porque existían en el mundo revistas de ese tipo que tenían nombres alusivos similares, como la Metal Hurlant en Francia o la Heavy Metal en Estados Unidos, que fueron las que dieron origen a una, a una película animada. Pero Fierro no solo aludía a lo metálico en tanto material de factura de herramientas y transportes fantásticos. En el Río de la Plata era una clara alusión a las armas de fuego. Que alguien hubiese agarrado los fierros era una clara referencia a la seriedad del asunto. En esa revista Fierro conocí una reseña de la novela El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Y en esa novela conocí a Isidoro de Sevilla. Ya en el primer día de lo que cuenta esa novela, cuando Guillermo y Azzo de Melk llegan a la abadía, en lo que es una presentación bastante holmesiana del personaje, Guillermo le explica al silerero dónde encontrar a Brunello, el corcel del abad que había escapado. Y para hacerlo, Guillermo cita a Isidoro de Sevilla para describir al caballo. Decide Isidoro de Sevilla que la belleza de un caballo exige tener cabeza pequeña y piel seca, pegada a los huesos, orejas cortas y puntiagudas, ojos grandes, nariz chata, cuello erguido, pelo y cola tupidos, redondez definida por la firmeza de los cascos. Sigue diciendo Guillermo, si el caballo cuyo paso he adivinado no hubiese sido realmente el mejor de la cuadra, no podrías explicar por qué no solo han corrido los mozos tras él, sino también el propio silerero. Y un monje que considera excelente a un caballo solo puede verlo, al margen de las formas naturales, tal como se lo han descrito las autoritates. Y esta idea de autoridad va a ser bastante importante en lo que Jorge nos va a plantear. Sobre todo si, y aquí Guillermo le dirigió una sonrisa maliciosa a Adso, se trata de un docto benedictino, porque Adso pertenecía a la orden benedictina, a diferencia de Guillermo, que era franciscano. Y los que recuerden esa novela recordarán que los franciscanos eran
lo que podríamos definir como progresistas, y tanto los benedictinos y dominicos como la parte más conservadora de la Iglesia. En otro libro de Humberto Eco, La búsqueda de la lengua perfecta, me entero que entre los siglos VI y VII, Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, empeñado en una fabulosa recensión de las 72 lenguas existentes en el mundo, elaboraba las etimologías sobre las que se han ironizado después en el curso de los siglos. Corpus es contracción de corruptus perit. Homo procede de humus, porque el hombre ha nacido del barro. Jumenta deriva de Yubat, porque el caballo ayuda al hombre. Agnus se llama así porque agnosit reconoce a su madre. Estos son ejemplos de lo que hemos definido como mimologismo de origen gratíleo, y que es recuperado lentamente por los defensores del hebreo que en ese momento planteaban que ese idioma había sido el primero de todos, ¿no? Entonces, siguiendo esta ruta etimológica, tuve que ir al Crátilo de Platón. Como recuerdan, Hermógenes le pide a Sócrates que intervenga en la discusión que mantiene con Crátilo sobre si el significado de las palabras viene dado de forma natural, como postula Crátilo, o si éste, contrariamente, es arbitrario y está sujeto del hábito de los hablantes, como dice Hermógenes. Crátilo sostiene la concepción de que la palabra contiene ciertos sonidos que expresan la esencia de lo nombrado. Así dice, el que conoce los nombres, conoce también las cosas. Según esta tesis, hay letras idóneas para cosas blandas, otra para cosas líquidas, y así sucesivamente. La tesis de Hermógenes es muy diferente. Afirma que la relación entre el nombre y lo nombrado viene dada por la costumbre y la convención. Los nombres no expresan la esencia de las cosas y pueden reemplazarse por otros si los que emplean la palabra se ponen de acuerdo. Pero Sócrates no se muestra de acuerdo con ninguna de las dos propuestas. Durante más de la mitad del diálogo, analiza cómo se han formado las palabras respecto a lo que declara. De hecho, de tanto darle vuelta a los nombres a diestro y siniestro, no sería en absoluto de extrañar que nuestra lengua antigua, frente a la actual, no se diferenciara en nada de la lengua de los bárbaros. Entonces, después de dar estas vueltitas por lo que tiene que ver con la etimología, me puse a pensar qué resonaba en mí de la etimología en Lacan. Y ahí lo que apareció fue lo que yo recuerdo que por primera vez leí en torno a la etimología planteado por Lacan. No podría decir si esto es verdad, porque quizá haya leído otras cosas en relación a la etimología, pero como no, Jorge, que realmente es algo que nos trae al primer lugar, al primer plano, esta dimensión. El recuerdo que tengo yo de lo primero que recuerdo de Lacan en torno a la etimología es lo que él plantea en el seminario sobre la angustia. ¿Sí? Y acá me voy a permitir una larga cita. Lacan en ese seminario está tratando de ubicar al tríptico de inhibición, síntoma y angustia, y para eso usa un cuadro de doble entrada, donde va a ir ubicando diferentes posiciones. Las tres primeras son este tríptico freudiano y él después va a ir agregando otras. Entonces él dice, ¿por qué no servirse de la palabra impedir? Es de eso de lo que se trata. Nuestros sujetos están inhibidos cuando nos hablan de su inhibición, e igual nosotros mismos cuando hablamos de ella en congresos científicos. Pero todos los días están impedidos. Estar impedido es un síntoma, e inhibido es un síntoma puesto en el buceo. Y si se mira lo que quiere decir estar impedido, sépanlo bien, esto no implica ninguna superstición del lado de la etimología. Me sirvo de ella cuando ella me sirve a mí. De cualquier modo, impedicare quiere decir estar en la trampa. Y esa es una noción extremadamente preciosa porque implica una relación de una dimensión con algo distinto que viene a interferir y que enreda. Eso nos interesa, eso nos aproxima a lo que buscamos, a saber, no la función, término de referencia del movimiento difícil, sino el sujeto, es decir, aquello que pasa bajo la forma y el nombre de angustia. Concerniente al sujeto, ¿qué término traer aquí en la tercera columna? Porque ustedes recordarán que era un cuadro de doble entrada, donde va a haber 9 lugares diferentes. Si llevamos más lejos la interrogación del sentido de la palabra inhibición,
inhibición, impedimento, tercer término que les propongo, siempre en el sentido de conducirlos al piso de lo vivido, a la irrisoria seriedad de la cuestión, les propongo el bello término de embarazo. Nos va a ser tanto más precioso que hoy la etimología me llena, nos dice Lacan. Manifiestamente el viento sopla a mi favor. Si ven ustedes, embarazo es exactamente el sujeto revestido de la barra, que la etimología imbaricare hace, hablando con propiedad, la alusión más directa a la barra como tal. Bueno, Lacan sigue abundando en los diferentes términos, habla de émoi, habla de emoción. Para terminar, dice, la turbación es desconcierto, caída de la potencia. Voy entonces a parapetarme en esta investigación etimológica para decirles que hasta cierta época, más o menos la misma de lo que se llama en Bloch y von Warburg el triunfo de la turbación, Emet justamente tenía el sentido de emoción y solo tomó el sentido de movimiento popular a partir más o menos del siglo XVII. Como ven, está planteado. El propio Lacan declara cuál es su interés en servirse de la etimología. Él dice, me sirvo de ella cuando ella me sirve a mí. Y en este caso utiliza la etimología para seguir y situar el recorrido que le permitirá ubicar una serie de posibilidades y posiciones que un sujeto puede ocupar en relación a la angustia, sobre todo si pensamos que ella es la que ocupa el lugar más comprometido en lo que refiere a dificultad y movimiento. En tanto, estos son los dos vectores que organizan el cuadro de doble entrada al que venía haciendo alusión. Pero dice más, hoy la etimología me llena, manifiestamente el viento sopla a mi favor, aquí la etimología me favorece de una manera literalmente fabulosa, me llena, es por eso que no dudaré en abusar de ella cuando les diga todo lo que me aporta. Probablemente sea excesivo, pero no me cuesta imaginar a un Jacques Lacan desovillando lo que la etimología le traía, igual que en un análisis, las asociaciones se precipitan cuando algo de la interpretación, de la iluminación o de la elucidación aparece. Por supuesto que no confundo lo que implica la práctica del análisis con su teorización, pero como símil me aporta para lo que quiero plantear. Y es aquí que entra en juego el libro de Jorge Huerta, Etimologías lacanianas. Etimologías lacanianas es un trabajo profundo, riguroso, dedicado y sobre todo generoso. Es un libro que podríamos ubicar, si seguimos el criterio de Roberto Calazo en cómo ordenar una biblioteca, junto al Lacan día por día de Diana String, al 789 Neologismes de Jacques Lacan, de Benabou, Cornas, Deleuze y Pélissier, o Comentarios a neologismos de Jacques Lacan, de Marcelo y Nora Pasternak, o por último, al reciente Una especie de monstruo, de Manuel Coloma. Libros todos dedicados a profundizar diferentes aspectos de la obra de Lacan, que en el caso del libro de Jorge Huerta es la etimología. El libro comienza con una introducción donde Huerta nos sitúa en cuál es la búsqueda del libro en lo que a la etimología refiere. No hay pensamiento que precede a la creación de la palabra y que en el origen de éstas no se encuentre una verdad. Pero ello no obsta para que el estudio de la etimología pueda serle de gran provecho a alguien que, como se sabe, estuvo a tan punto interesado en el lenguaje que hoy, de todo lo que produjo y enunció, se retiene especialmente el planteamiento según el cual el inconsciente está estructurado como un lenguaje, aludiendo claramente a Jacques Lacan. Tan interesado en el lenguaje estuvo Lacan que Huerta nos recuerda la ocasión en que, consultado por cuál libro se haría acompañar en una isla desierta, nos dice que por el diccionario etimológico de Bloch y von Warburg. Hablando de ese diccionario, Lacan nos dice, etimológico no quiere decir en particular que dé a ustedes el sentido de las palabras a partir del pensamiento que precedió a su creación. Quiere decir que a propósito de cada palabra se hace un pequeño señalamiento con las fechas, las formas y los empleos en el curso de la historia. Esto tiene un valor tan esclarecedor, tan abundante, que en sí mismo, en efecto, uno puede prescindir de todo el mundo. Se ve hasta qué punto el lenguaje es por sí solo una compañía. Luego de esta introducción comienza el despliegue del recorrido de lectura de Jorge Huerta sobre su trabajo. En un primer momento se dirige a los seminarios,
recorriendo a cada uno de ellos y referenciando cada ocasión en que la etimología fue convocada. Más tarde, se dirige a los escritos y, por último, a otros trabajos publicados de Lacan que no aparecen en dicha compilación para continuar con su tarea. Finalmente, el libro culmina con una sección llamada Algunos temas relacionados, y es allí donde Huerta nos muestra su propia elaboración a partir de la lectura que hizo de todas las ocasiones en que Lacan apeló a la etimología como grilla de lectura y pensamiento. Por ejemplo, en Migajas, una de las partes de esta sección final, plantea la relación entre lo que permanece, lo que resta, lo que queda y lo que ya no está. Allí echa mano a la teoría traumática, como la propone Freud, y lleva la cuestión hacia la etimología. Ahora, para venir a nuestro tema, en una etimología, ¿queda algo de la palabra antigua, aquella que dio lugar a la que empleamos en la actualidad? ¿Hay una memoria en las palabras, algo que insiste, del mismo modo que Freud nos permite ver qué sucede, tanto en lo que se refiere al proceso ocasionador de un fenómeno patológico, como con la comparación referente al desarrollo urbano que Freud hace al apelar a Roma como para graficar esta idea? En el psicoanálisis y el especialista, Huerta nos muestra cómo la maestría puede no ser el mejor vehículo para la exploración y el trabajo, y de qué manera lecturas menos especializadas aportan otros sesgos y posibilidades a las tareas. En Derivación y cambios en el lenguaje, Jorge Huerta nos dice: se usa el término derivación para referirse al procedimiento mediante el cual las lenguas forman palabras. Esto ocurre por lo general añadiendo afijos a una palabra que se considera como primitiva respecto de la derivada. En cuanto a esto, y hablando en general, Lacan plantea que la derivación no ocurre a partir de una idea que conduciría a una palabra. No se encuentra el sentido en la raíz, ni es eso lo que la etimología permite plantear, al menos no para lo que al psicoanálisis le interesa, por lo que se entiende que no hay una significación central, hacia la cual nos conduciría la etimología, del mismo modo que la etimología no nos permite encontrar el sentido en la raíz, lo que entiendo que está en directa relación con lo planteado en relación a los especialistas o las autoridades, como en algún momento Guillermo apeló para definir a Brunello. Antes dije que el trabajo de Huerta es profundo, riguroso, dedicado y generoso. Lo profundo se encuentra en la tarea de rastreo y búsqueda por todos los textos trabajados y referenciados, y en el trabajo de articulación que se lleva a cabo en la última sección, donde lo puesto a producir en relación a la etimología se relaciona con diferentes vías de elaboración, como nos dice el autor. Lo riguroso remite al cuidado puesto en la tarea, dado que ese respeto por los textos es lo que nos permite seguir los planteos con mucha fluidez, y es algo que se agradece, ¿sí? Porque realmente hay mucho texto de nuestra disciplina que hace gala de una oscuridad que, más que aportar, obstaculiza. Y precisamente ahí creo que está lo dedicado. Huerta no nos ahorra trabajo, nos invita a él, lo que nos lleva a la generosidad en esta labor. Generosidad que se basa en no subestimar al lector y a invitarlo a una tarea que, no por trabajosa y profunda, pierde su carácter de placentera y desafiante. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Eh, Ahora le cedo la palabra a Gabriela para que nos dé su presentación. Gracias, Margarita. Me gustó mucho oír a Marcelo porque había unas puntuaciones, parece un poco más formales de lo que yo quería comentar. Pero antes de todo esto, agradecer a Jorge, porque en el transcurso de la lectura sucedió que en el camino me encuentro en una clase, en un seminario diurno en Neol, y escuchando al tutor que estaba dando esta introducción y demás, él puntúa algo que yo ya había leído en Jorge, pero no lo había leído en tanto tal un desarrollo, sino más bien el, el orador decía algo así como, bueno, lo encontramos en el seminario 3 el punto de almohadillado,
en donde entonces el temor de Dios. Y me parecía una suerte de a razón práctica el trabajo de Jorge, porque mientras yo había leído, de hecho leí 2 veces el libro, una manera de la primera a la última página y luego una suerte de encuentros. Entonces pasa que al escuchar esto en la conferencia que se dio en Leol, ubicaba de cierta manera lo que podría llamar Freud preconsciente, si se quiere, porque el tutor dice, ah, bueno, el temor de Dios, y automáticamente recordé entonces la lectura que hago del seminario 3 a partir de las coordenadas que Jorge facilita en el texto. Entonces, ¿qué me llevó a pensar esto? Esta etimología que se propone a través de este estudio exhaustivo, y aun cuando el orador intentaba dar ciertas coordenadas también etimológicas de la palabra o de esta frase y demás, me parecía más bien del orden de lo cómico que ya había una herramienta de trabajo. Entonces, por eso quería comenzar puntuando la razón práctica de este trabajo, de este texto de Jorge. Porque nos invita a leerlo, al menos para mí, a la manera que Cortázar invitaba a leer a Rayuela, ¿no? Usted la puede leer de cualquier manera. En cualquiera de esas formas va a encontrar algo. Y en efecto, entonces, para mí fue un encuentro bastante agradable porque no se me hizo desconocida la puntuación a la a la que hacían referencia. Entonces, bueno, más allá del encuentro que tuve y de escuchar que temor de Dios tenía que ver con esto que Jorge puntuaba a través de Lacan, del temblor y demás, en algún punto después de esta clase me acordé de Heidegger, porque si bien es cierto, no pierda la rigurosidad de este trabajo de Jorge. Hay todo un formalismo inmenso, una cuestión de ir a buscar, de ir al encuentro. Pensaba en las puntuaciones que hace Heidegger del alfarero, ¿no? Y de esa precisión. De hecho, me permití volver a releer el libro para señalar por dónde quiero mencionarlo. Entonces, Heidegger se pregunta, ¿qué es lo que hace el alfarero cuando modela las paredes de un cántaro? Su respuesta pasa primero por subrayar algo que normalmente nos pasa inadvertido, que lo que hace del cántaro una cosa en tanto que continente, en tanto que vaso capaz de contener el líquido, es justamente aquello que en el cántaro no es nada. Al menos a mí, esta cita del texto de Heidegger de la cosa me hizo pensar que el trabajo de Jorge iba de eso. Es decir, ¿estamos todos invitados a leer a Lacan? Ciertamente. De cómo se lo puede leer y qué usos hace de ese, ya es completamente singular. Yo no puedo saber los intereses que Jorge tiene en buscar con lupa la cuestión etimológica que ubica en Lacan. Pero sí puedo, me parece a mí, resaltar de alguna manera que en toda esta búsqueda él hace una suerte de continente. ¿Qué es lo que hace el alfarero? Moldear a través de un vacío algo posible. Y en ese encuentro, lo que a cada uno le resuelve. Porque, insisto, el texto a mí me vino como anillo al dedo, en tanto me permitió encontrar ciertas coordenadas que a mí me resuelven. Que creo que justamente es una de las palabras que Jorge trae casi al final del texto, las resonancias del texto. Y pensaba que de alguna manera este texto en particular nos invita, como decía Marcelo, no a la ligereza de un trabajo, sino podernos enganchar de alguna manera a lo que cada uno puede hacer de la obra lacaniana. Es decir, si bien es cierto, todo el tiempo estamos atravesados por las diferentes orientaciones que Lacan tiene cuando escribe, asumo que cada uno tiene un seminario acá favorito. Particularmente el mío es el número 7, el seminario de la ética. Entonces, cuando decía que yo lo leía también a manera de una rayuela, lo primero que hice fue ir a la parte en donde Jorge encontraba estas palabras que Lacan las articulaba con cierta etimología. Entonces, pensaba que era una invitación. No me quiero extender tanto, pero yo lo veía como una suerte de invitación que no deja de ser clínica. Porque si bien es cierto, hemos de saber que en algún punto, yo qué sé, la propia
pura o de la pura de otro, si se quiere, queda algo de la resonancia del caso. No sé si se pueda pensar o decir esto de alguna forma, pero hay textos que se enganchan o textos que son como coordenadas. Y en efecto, regresar a leer, por ejemplo, el Seminario 3, a partir de esto que comentaba al inicio del temor de Dios, me ayudó también a plantear algunas cuestiones que estaban un poco sueltas en determinada situación, en determinado caso, y poder, por ejemplo, llevarlo a un control. No se trata de ir a un control con todo el bagaje que se puede armar uno a nivel de la literatura psicoanalítica, pero en efecto, e insisto con esto de la razón práctica del texto. Es decir, no es solo un libro que nos permite encontrar ciertas palabras, como decía Marcelo, no tantos diccionarios a la mano, sino más bien encontrar lo que a cada uno le corresponde, si se quiere, del texto que fue escrito. Porque hace todo una investigación, desde el seminario 1 hasta los otros escritos. Entonces, un libro que se toma en serio y en serio, a mí me parece, de alguna manera. Y siguiendo en esta lógica del seminario 7, es una costumbre mía, si por ahí se me invita a alguna lectura y demás, ubicar qué de eso puede resonar con este seminario, porque insisto, es mi favorito, entonces me parece que a partir de la ética del psicoanálisis se pueden decir muchas cosas. Y yo creo que acá uno encuentra una suerte de lo que Lacan diría, la ética del deseo. Y acá hemos puesto en escena, a mi parecer, al menos en Jorge, un libro candente en deseo, me parece a mí. Me parece que es todo un esfuerzo lo que ha hecho. Y pensaba en ese apartado, casi la mitad del texto del seminario 7, en donde Lacan hablaba de los bienes y del velo de lo bello como bello, que vela el horror a la cosa, das Vinci. Entonces, retomando la lectura de Jorge, de lo que hace él con todas estas puntuaciones que Lacan marca, en algún punto encontré una escritura irónica de Jorge. Cuando en algún momento, creo que fue a la altura del seminario 5, en los encuentros que él hace, de poder decir, bueno, Lacan no cita correctamente esto. No fueron las palabras textuales de Jorge, más bien un parafraseo de algo que leí, y él puede decir con todas las letras, esto más bien parece otra cosa. Entonces se relanza una búsqueda. Bueno, y retomo el tema de lo bello antes de irme, porque lo que se dice es que ante este Das Ding, ante este real, lo que uno encuentra es un horror, ¿no? Y me parece a mí, si me lo puedo permitir decir, Jorge, gracias por la invitación también, es que lo bello del recorrido es que de alguna manera nos confronta con cierto horror. Es decir, tenemos ciertos textos que nos permiten hacer una lectura más o menos amigable. Ahí está Jorge que hace todo este aparato, me parece a mí que es una interlocución de la cosa, y nos confronta con eso que al final del día uno cierra el texto de Jorge y no se queda sabiendo más. Eso es lo que quiero decir. No es que uno sabe más en el orden de los bienes, que es lo que Lacan puntúa, sino que con este bello trabajo lo que nos hace es, al menos a mí me dejó como un poco espabilada, porque me hizo querer seguir buscando, seguir hilando de dónde más hay estas cuestiones que, si se me permite, no hay que creerle tanto a Lacan. Que creo que, al menos en la lectura que yo pude hacer del libro de Jorge, es llevar a cuestionar, ¿no? Si lo que se decía en estas clases magistrales de Lacan era del todo cierto. Entonces, me parece que es una manera muy crítica y muy al dedillo de lo que de la enseñanza de Lacan podemos aprender, pero que la postura que se tiene es ética, en tanto Jorge permite ubicar que no necesariamente cierta etimología que Lacan dice que viene desde ahí es necesariamente de él. Y al final del texto de Jorge hay una, bueno, la voy a tomar como cita que me gustó muchísimo, me la voy a permitir leer,
decía, un psicoanalista es, como lo dijimos en su momento, un experto en nada. Y esto Lacan lo sabía, solo que al parecer no todos los psicoanalistas tienen hoy ese mismo saber. Creería que vale ese recordatorio, que seguimos en la vía de lo irónico, y que este libro, aun cuando es exquisito y rico en referencias y demás, nos hace saber que Jorge no sabe, sino más bien que nos invita a leer desde ese no saber. Por eso hablaba de los velos, de Heidegger, de la cosa, porque es todo un esfuerzo para decir, yo no sé. Lo que hace Jorge es leerse toda la obra lacaniana y encontrar sin la IA, ¿no? Sino como un artesano, como un alfarero, estas muestras que dan cuenta de lo que a lo mejor a él le interesaba, en tanto sujeto. Habrá a saber qué cosa te interesa, porque no la sé yo. Pero nos invita, al menos a mí me dejó bastante sorprendida porque lo que les contaba sobre lo del temor de Dios, lo de la clase en otra escuela, en otro horario, por fuera de este encuentro, me remite a mí a volver a checar lo que yo encuentro en ese texto, volver a ir al seminario 3 y escribir a partir de eso. Entonces es toda una invitación que se hace, una provocación, diría yo, a recordarnos que no por habernos leído los 52.000 libros de Lacan sabemos algo, sino es a partir de ese no saber que se puede encontrar o se puede dar un encuentro. ¿Mm? Creo que es lo que podría decir sobre la experiencia a la razón práctica del texto de Jorge. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, pasamos a preguntas, comentarios que tengan, bueno, sobre las presentaciones, dudas. Puede ser levantando la manita o a través del chat. Marcelo, sí. Yo quería preguntarle al autor, quería preguntarle a Jorge, ¿cómo te encontraste con este libro? ¿Cómo, cómo apareció? Contanos un poco. Sí, gracias, Marcelo. Pues fíjate que cuando yo estudiaba hace muchos años la preparatoria, me encontré con una materia que se llamaba etimologías. No sé en la actualidad, en aquellos tiempos se estudiaba un año de etimologías grecolatinas en la preparatoria. Eh, yo puedo decir que desde aquellos años eh, hasta hoy, y habiendo estudiado otras cosas dentro y fuera de las instituciones, nunca una materia me produjo tal placer como aquella, ¿no? Eh, me parecía muy atractivo saber, eh, recuerdo, por decir un ejemplo, de dónde venía la palabra prestidigitador, por ejemplo, por decir una fácil, ¿no? Que está bastante sencilla, ¿no? El que mueve rápido los dedos, digamos, ¿no? Eso me parecía muy interesante. Bueno, pasaron muchos años y me ocurrió justo como a ti, Marcelo. Por eso yo creo que no es casualidad que un lugar del seminario La Angustia, pero además un lugar central de ese seminario central, Lacan construyera una matriz, sí con unas palabras que él toma del título freudiano, inhibición, síntoma, angustia, que dice son heteróclitas, por eso las pongo de esta manera, pero que dicho eso, se pone a rellenar, digamos, los espacios vacíos con pura etimología, casi, ¿no?
eso fue para mí también como para ti, el contacto con la etimología de Lacan, ¿no? Porque ahí en ese momento, cuando usa esos términos que son, no me acuerdo, los mencionaste tú hace un momento, ¿no? Turbación, emoción, émoi, etcétera, etcétera, impedimento. No solo recurre al diccionario etimológico de Bloch y von Warburg, sino que él dice cuál va a ser su modo de emplear esos términos y emplear esos diccionarios. Ese diccionario y luego otros. Me sirvo de la etimología cuando ella me sirve a mí, dice, tú lo leíste hace un momento. Eso a mí me pareció muy interesante porque no se trata de un Lacan experto en etimologías, ni mucho menos, sino de un Lacan que sabe dónde encontrar algo que pueda servirle en tanto que psicoanalista para plantear lo que en ese momento de seminario quiere plantear. Esa postura me pareció muy interesante. Fíjate que en ese momento yo me pregunté si la postura de Lacan ante la etimología, el modo en que emplea la etimología, sirviéndose de ella cuando ella le sirve para avanzar en lo que él quiere, podía ser llevada a otras, digamos, herramientas que a un psicoanalista puedan ser. Así fue como empezó todo, Marcelo, con ese fragmento precisamente del seminario La Angustia, y de ahí se fue a todos los demás, digamos, ¿no? A los demás seminarios y a otros trabajos de Lacan. Bueno, pues es lo que te puedo decir, Marcelo. No, muchas gracias. Gracias por la respuesta. No, lo que yo decía cuando leía lo que escribí es que yo estoy seguro que el primer seminario que leí no fue La Angustia. Pero sí estoy seguro que lo primero que recuerdo de etimología es en ese seminario. Fue leyendo tu libro que dije, pero este hombre es una referencia permanente la etimología. Es una herramienta que él la utiliza para poner a producir. Y ahí fue lo sorprendente de la lectura, por lo menos en lo que a mí respecta, ¿no? Sí, sí, Marcelo, perdona. Y yo creo que, te decía, no es casual que alguien recuerde, que alguien, digamos, quizá haga la asociación Lacan etimología pensando en ese seminario y en ese fragmento en especial, porque es donde más se extiende Lacan. En el libro, se puede ver, en el libro mío se podrá ver que hay momentos en que menciona cuestiones de etimología muy de pasada, casi no se detiene, no le extrae demasiado, pero en ese caso sí, mucho. Gracias. Le damos la palabra a Carmen. Está apagado tu micrófono. Ya. Creo que ya, ¿sí? Sí, Ah, sí. bueno, pues no, quiero felicitar a Jorge, me da mucho gusto estar aquí y, y pues voy a hablar desde mi no saber, por supuesto, porque no he leído el libro, pero me prendió ah, recuerdo que tienes tú, Jorge, de las etimologías de la prepa, porque me pasó algo muy parecido, como que en ese momento, en ese año de prepa, yo disfruté mucho las etimologías, pero me di cuenta que atrás de las palabras había otras cosas. Ni siquiera me cuestioné si era verdad o no, pero como que las palabras no estaban solas. Habían historias atravesadas, ¿no? Y había formas de entender y de no entender que, que nos, nos abrían el mundo. Se me hizo maravilloso, ¿no? Yo no sé por qué no estudié filosofía en lugar de psicología, hubiera estado buenísimo, pero digamos, solamente como que fue esa dimensión de sorpresa y de fascinación ante las etimologías. Y ahora te digo que me sorprendió mucho encontrarme con el título de tu libro y no sabía por dónde habías pescado la cuestión, ¿no?
Pero viendo el índice, creo que hay un trabajo muy serio, muy ordenado que yo nunca haría, sobre todo los seminarios. De la verdad, te admiro y te felicito por eso, ¿no? Muy detallado. Pensé en Alush cuando fue, mm, persiguiendo todos los seminarios, cuando hablaba del amor, Lacan, y acá tú, cuando las etimologías estaban presentes, ¿no? Hiciste un trabajo, me parece muy loable y digno de apreciarse. Luego, me gustó mucho la intervención de Margarita. Bueno, yo creo que fue muy erudita la de Marcelo, ¿verdad? Pero la de Margarita me gustó mucho porque sí se trata De Gabriela, Carmen, perdón. De Perdón, Gabriela. perdón, De perdón. Gabriela. Sí, sí. Margarita sí está ahí, pero no. Margarita nos está Gabriela. ayudando. Sí, sí, perdón. Este, a ver, no los veo, quién sabe qué pusieron el índice, ¿no? Acá en la pantalla, por lo menos eso me aparece ahorita. Este, a ver, ya no los veo bien acá. Y bueno, me gustó mucho porque la lleva a la práctica clínica, ¿no? Y especialmente al seminario 3 de la psicosis, ¿no? Y con esa cuestión del temor de Dios, como una cosa lleva a la otra, y cómo el desacralizar a Lacan nos lleva realmente a estar en la cancha de la clínica, ¿no? Y yo creo que es muy importante eso. Hay muchas cosas que dijo que me sonaron muy bien, como, como la posibilidad de que cada quien tenga una lectura y ese, digamos, eso bello que oculta el horror y la importancia de estar en contacto con el horror de alguna manera en que cada quien vaya pudiendo acercarse, ¿no? Eh, y sí es cierto, un psicoanalista no es un experto de nada. No sé, también me gustó mucho, Gabriela, tu lectura. Primero todo corrido, luego en partes, pero siempre como teniendo en cuenta tu posición ante eso, ¿no? Entonces, pienso que estos encuentros nos ayudan mucho y estos trabajos tan serios y tan placenteros también nos ayudan al día a día del psicoanalista que pues no es nada fácil. Y bueno, otra felicitación a Jorge, que es mi amigo y que realmente me sorprende en cada paso que da. Muchas gracias, Carmen. Raúl Vidal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jorge, nuevamente felicitaciones. Este nuevo libro tuyo, espero poder leerlo pronto. Eh, una pregunta que de alguna manera se engancha con algo que dijo Marcelo al comienzo de sus palabras. Esta alusión a la vuelta a la democracia me, me- me quedó, tanto en Argentina como en Uruguay, me quedó ahí como en el tintero de qué articulación hacía él para asociar esos hechos, ¿no? Quizás no pesqué bien lo que quería plantear, pero es esa pregunta o ese comentario para preguntarte, Jorge, no he leído el libro todavía, sobre el subtítulo, y no solo sobre la palabra cartografías, sino sobre la expresión zona de lectura, que podrías adelantar en todo caso para los que no hemos leído el libro sobre ese subtítulo, ¿no? Sobre la funcionalidad en todo caso que podría tener para nuestra praxis una zona de lectura. Y, y insisto que tanto en las dos ponencias, que agradezco haber escuchado, en las dos presentaciones, uno no deja de eh, articular entre líneas el concepto de etimología con el concepto de historia, lo cual complejiza porque nunca sabemos muy bien los analistas qué decimos cuando hablamos de historia.
Sí, Raúl, gracias por tu pregunta. Bueno, mira, la idea del subtítulo Cartografía para una zona de lectura, eh, la intención del libro es ofrecer, digamos, un panorama más o menos completo hasta donde esto se puede, como una especie de mapeo de una zona que Lacan aborda. Yo en la introducción digo que lo que el lector que tiene el libro ya en la mano, digamos, va a empezar a leer, eh, es trata de ubicar las que con toda seguridad son no todas las ocasiones en que Lacan habla de etimología. Seguramente habrá muchas que se me hayan escapado, ¿eh? Yo procuré que sea un panorama completo, pero eso es imposible. A lo mejor van apareciendo por ahí, ¿no? En escritos, en seminarios o en otros trabajos, momentos que Lacan habla de la etimología y a mí se pasaron. Pero entonces, ¿cómo hacer un recorrido de ese modo, Raúl? Esta es mi idea. Cosas así se han hecho. Eh, a veces abordando temas, si no me equivoco, temas que Lacan trató y alguien nos ofrece como una mirada sobre esos temas, ¿no? Creo que cada vez eso se hace menos, pero acuérdense ustedes que hubo una época en que se hablaba de la psicosis en Lacan, ¿no? ¿Se acuerdan? O la perversión en Lacan. Y si no me equivoco, se hacía algo más o menos como eso, como ofrecer un panorama de lo que Lacan habría dicho sobre uno de esos temas, etcétera, digamos, ¿no? Esa es una manera de trabajar. La mía no va sobre un tema, sino sobre algo que yo no encontraba bien a bien cómo llamarle. No sé si es una herramienta la que Lacan emplea la etimología. Se quedó en zona, Raúl, como con la idea también con la idea siguiente, más o menos, ¿no? Si yo puedo localizar algo que Lacan dijo sobre la etimología de alguna otra palabra, para ya no regresarnos a angustia, impedimento, etcétera, no se me ocurre ahorita alguna, pero si yo voy a lo que Lacan dijo sobre tal o cual etimología en alguno de los muchos seminarios, quizá ahí alguien puede encontrar el modo de meterse ya a un tema que le interese. Yo hace ratito decía ya ironizando, pero habrá quien se interese por las neurosis, por decir algo, ¿no? Vamos a suponer que alguien sí se interesa por las neurosis. A lo mejor ver lo que Lacan dijo sobre tal o cual etimología le permite profundizar ya en ese tema, que es distinto de lo que yo llamo, digamos, una zona. Esa es como la intención del subtítulo. Y bueno, cartografía, pues, pues es una manera de decir un mapeo, digamos, ¿no? Es lo que te puedo decir, Raúl, sobre el subtítulo del libro. Y al decir algo sobre el subtítulo, pues también estoy diciendo más sobre lo que el libro pretende abarcar. Trato de decirle un poco a Raúl lo que planteaba sobre mi alusión a la democracia en el Río de la Plata. No, lo que me pasó es que cuando Jorge me invita a hablar de este libro, yo dije, yo de etimología no sé nada. ¿Qué es lo que...? Y ahí me puse a buscar cosas y apareció Isidoro de Sevilla, y cuando apareció Isidoro de Sevilla, apareció el nombre de la rosa, y cuando apareció el nombre de la rosa, apareció la Fierro. Este, y los fierros, bueno, tenía que ver con las armas, con los movimientos insurgentes que habían pasado, tenía que ver con la vuelta a la democracia. Fue más que nada poner un poco de contexto a cuál había sido mi derrotero asociativo un poco para poder decir lo que dije hoy. Nada más, nada menos que eso. Pero es bien interesante, Marcelo, porque
ese modo de ir saltando, como vos decís, o dejándote llevar por estas cuestiones, es un modo de encarar la historia, un modo particular de encarar la historia, que contradice de alguna manera o que no está en la misma línea de lo que sería la historia en términos lineales, no sé cómo decirlo, ¿no? O en donde se da una importancia Más demasiado capital. histórica y menos genealógica. Efectivamente, efectivamente. Gracias, Marcelo. Sí, gracias. Gabriela. Nada, me quedé como hilando un poco con la pregunta de Raúl y recordaba, no recuerdo, no sé dónde lo leí alguna vez, pero esta palabra, eh, cartografía, era reunir, realizar y analizar las medidas, si no me equivoco, algo así como, y datos de regiones. Entonces, yo insistí en esta cuestión, en la cuestión práctica del texto, porque justamente es como lo ubicaba como una especie de mapa en donde uno puede apuntar con el dedito alguna cosa e ir, como decía Jorge, extrayendo algo de eso que puntualmente le interesa a uno, que no se aleja tanto de lo que podemos suponer, según estos diccionarios que usamos, lo que podría significar cartografía, ¿no? Que es mapa y escrito, que literalmente es lo que encontramos en el texto de Jorge. Todo un mapeo escrito y a quién le sirve. Es lo que me hizo pensar Raúl. Gracias. Gracias. Carla. Hola, muchas gracias por esta presentación. Cuando Jorge me invitó a esta presentación, pues lo que me hizo pensar su propuesta, que es muy generosa y muy ambiciosa, siento yo, me hizo pensar en el libro del índice temático de conceptos freudianos de Alain Delrieux. Y em, Y cuando le está respondiendo, Jorge le responde a Raúl Vidal eh, él dice que pues no se trata que no va por temas, que no es temático. Entonces mi pregunta sería a Jorge Huerta, ¿cuál sería el hilo conductor? Entonces, o sea, sí escucho que se trata de etimologías, veo que en el índice pues hay seminarios, eh, pero intento como eh, quizás adentrarme un poco más en la propuesta del libro. Sí, Carly, gracias. Pues mira, el hilo conductor es el empleo que Lacan hace de las etimologías. Eso sería, ¿no? El empleo que Lacan hace de las etimologías a lo largo de seminarios, escritos y otros trabajos. No en todos los seminarios hay cosas que decir sobre la etimología por parte de Lacan, ¿eh? Casi en todos menciona algo, pero no me acuerdo si se ve el índice, cuando dice los seminarios, se salta algunos, no me acuerdo cuál, pero no en todos. Y obviamente que dentro de cada seminario pues hay algunas sesiones en las que toca temas, digamos, con las etimologías. Lo mismo en los escritos y lo mismo en otro tipo de trabajos. Ese es el hilo conductor, Carly. Para mí eso es importante, pero no estoy seguro de qué manera y por qué. Pero, ¿qué ejemplo podría poner para expresar esto que quiero? No sé si estoy acordándome bien, creo recordar, a lo mejor alguien me ayuda, creo recordar una propuesta, no sé si llegó al libro o en una propuesta como de un taller de lectura, un seminario, algo así, sobre la zoología lacaniana.
donde alguien proponía ver los lugares en que Lacan recurría a un poco como a metáforas animales. Creo que el Eh, libro, Fue Dominica Noffner. Dominica Noffner, Exactamente. ¿Verdad, Jesús, que no estoy equivocado? recientemente fallecida, ella trabajó, Así, tuvo un seminario en donde vivía en Estrasburgo, que duró así es. varios años y pensaba hacer una publicación y la sorprendió la muerte, pero Sí, ella hizo todo un catálogo de Animalia, digamos, Animalia eso. Lacaniana. Dominica Noffner. Exactamente, exactamente. Gracias, Jesús. Ya decía yo que no, que no estaba tan equivocado. No recordaba que fue ella, Dominica Novner, que se murió hace un mes, ¿no? Desgraciadamente. Poco más, Pero, pero sí, perdón, Jesús. poco más de un mes, como cuatro Algo o así. 5 meses, sí. Sí. Bueno, pues un poco como que esa es la idea, Cari. Digamos, alguien que nos dice, a ver, cuando Lacan se pone a hablar de animales, no lo hace como zoólogo. Es claro que nos va a venir a todos de inmediato el momento precisamente también del seminario La Angustia con la mantis religiosa, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando Lacan habla de la mantis religiosa? No lo hace como zoólogo. Jorge, Sí, sí, Jorge, Marcelo. disculpe. No, está hablando Mauro, Ah, ok, adelante. pero le pasamos la palabra a Marcelo, porque hay un libro actualmente, recientemente publicado, que Marcelo lo mencionó en su presentación. Paro de hablar yo y le damos la palabra a él. Adelante, Marcelo. este libro, no sé si lo ven, Sí, sí. se llama Una especie de monstruo de Manuel Coloma Arenas, cuyo subtítulo es Botánica, Zoología y Teratología en el joven Lacan. Ok, ahí está. O sea Ahí que Y está. además es una Manuel, línea de investigación que ha... y, y además Manuel está escribiendo la continuación, que sería justamente la parte zoológica. Ok, ahí está. Jesús, ¿querías decir algo también? Sí, pero no sirve la manita, por eso alzo, Ah, ok, ok. No, adelante, te alzo escuchamos, Jesús. la Adelante. manota en vez de la manita. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que Lacan no hiciera referencia en ninguna parte de su obra a Isidoro de Sevilla, ni en los escritos, ni en ninguna otra parte de los textos escritos por él, y tampoco en los seminarios, porque Isidoro de Sevilla fue el primer enciclopedista, el primer etimólogo que existió, y en su libro que ya lo mencionó Marcelo Novas, a Isidoro de Sevilla, pero me parece que hay que darle la importancia que merece. Obviamente es una obra que fue escrita en latín y se ha traducido al español. Yo no sé si está traducida al francés, pero me parece sorprendente que Lacan no lo haya mencionado nunca en ningún momento de su enseñanza y no haya recurrido a él. Desconozco por completo si existe una traducción al francés. Al español sí, la publicó la Biblioteca de Autores Cristianos, BAC, y Isidoro de Sevilla fue canonizado por la labor que hizo y fue nombrado fue el último de los doctores de la iglesia, es decir, de los doctos de la iglesia, de los que consideró la iglesia doctos. El último doctor de la iglesia fue Isidoro de Sevilla, que está enterrado en Sevilla, en su natal Sevilla, en la catedral de Sevilla. Y como dato interesante, él se refería a sus 20 libros, 20 libros reunidos en uno solo, un ladrillo de este tamaño, son las etimologías que yo pude conseguir, me las trajeron de Barcelona, de la Biblioteca de Autores Cristianos, porque en México no las conseguí nunca. Él llamaba su libro Orígenes, no etimologías. Él llamaba Orígenes y la pregunta obligada es ¿orígenes de qué? Pues obviamente de todo. Él pretende reunir en este volumen las etimologías de todo lo existente y todo lo conocido en su siglo, ¿no? En el siglo en el que él vivió, y reunió en esos 20 tomos estas etimologías, pero son los orígenes es la nominación de las cosas, lo que él estudia y trabaja e investiga y cataloga.
Y por eso me pareció muy sorprendente siempre que Lacan no recurriera nunca a él ni lo mencionara. Desconozco, insisto, si está traducido al francés, pero el libro además es una edición bilingüe, el de autores cristianos del Bach, de Bach. La traducción al español es bilingüe, en una página está en latín y en la de enfrente está en español. Y Lacan jamás recurrió a este hermosísimo texto que vale la pena leer. Digo, leer como material de consulta, no todo, como leer una enciclopedia toda es difícil, ¿no? Era un comentario nada más. Digo, por otro lado, pues espero el libro de Jorge, porque no puedo decir nada de él porque no lo conozco, hasta que no lo lea. Gracias. Y Jesús, pues mira, ya pronto, ya pronto. Quisiera terminar de responderle a Carly, no terminé hace un momentito, pero es que justamente, digamos, así como estos temas como ¿qué hace Lacan cuando se pone a hablar de botánica? Por ejemplo? ¿Qué hace Lacan cuando se pone a hablar de zoología? No lo hace como zoólogo, no lo hace como botánico, que no lo era, sino que esos temas pueden decirle a la gente que está interesada en psicoanálisis, ¿no? Algo así es lo que procuro hacer con este libro, ¿no? ¿Qué de las etimologías trabaja Lacan para quienes estamos interesados en el psicoanálisis? Bueno, voy a leer lo que se ha puesto en el chat. Gabriela le da gracias a Carmen. Gracias, Carmen. Analí Ruena pregunta, ¿nos podría repetir el título del libro? Una especie de monstruo, contesta Carla. Y Marcelo Novas dice, si están refiriendo al libro de Coloma Arenas, se llama Una especie de monstruo. Editorial En el Margen. Paola Beetti dice, el libro de Coloma se puede adquirir escribiendo a En el Margen, papel, @gmail.com en Buenos Aires. Le damos la palabra a César. Hola, hola, ¿cómo están? Soy César. ¿Dónde está? César, ¿es ese? Adelante, César, te Hola, escuchamos. hola, discúlpenme que no prenda la cámara, es que en la mañana tuve un accidente con el boiler, pero ya todo bien. Adelante, Oye, adelante, César. oye, Jorge, eh, yo bueno, en principio felicidades por la publicación, que yo espero con mucho entusiasmo. Y quería como preguntarte, en el proceso pues de la escritura de este trabajo, no sé si pudieras decir algo sobre, no sé, cómo cambió tu relación o de qué manera se transformó lo que pensabas, o no sé, si pudieras hablar algo sobre algún hallazgo que, que te, que te apareció en el momento de hacer de hacer el escrito. Y pues bueno, muchas felicidades. Eso es todo. Gracias. Ay, gracias, César. Pues mira, hallazgos muchos, ¿no? A lo mejor el principal sería ver cuántas ocasiones eh, a, a Lacan le interesó la cuestión de la etimología. ¿Cuánto le llegó a interesar la cuestión de la etimología? Lo que empezó siendo un seminario, el de la angustia, ocupando la etimología un lugar central en la elaboración de la matriz, me llevó a ver en cuántos seminarios, cuántas veces se interesó. Ese sería el hallazgo principal, César. Y a lo mejor al mismo tiempo, ¿cuánto apoyo encontró Lacan en seminarios etimológicos, principalmente en de Bloch y von Warburg?
al punto de que, como lo dijo Marcelo en su presentación, yo platico ahí la pequeña anécdota que además está en un seminario. Lacan, como todo lector, da la impresión de que está esperando que alguien le pregunte, oiga, ¿usted qué libro se llevaría a una isla desierta? La clásica pregunta, ¿no? ¿Qué libro se llevaría usted a una isla desierta? Como nadie se la hace él mismo, pero frente a su público, digamos. Y Lacan responde que él se llevaría el diccionario etimológico de la lengua francesa. No sé si llame la atención de ustedes, a mí sí. Me llamó la atención el hecho de que de todos los libros posibles, Lacan pensara que se llevaría ese, más antes que uno de Freud, por ejemplo. Entonces, bueno, pues hallazgos hubo muchos, César. Te respondo ahorita estos que se me ocurren. Órale, gracias y felicidades otra vez. Gracias. ¿Quién más que quiera participar, que quiera comentar? Jorge, Jorge, estabas comentando que todavía no sale del horno el libro. ¿Para cuándo saldrá o ya está en México? Ay, ¿dónde estás? Acá, Angélica. Bueno, Se me hace que eres Angélica por la voz. Angélica, sí soy Angélica. Ok. Margarita, ¿quieres decir algo? sí, bueno, iba a decir eso de que está disponible con la editorial El Diván Negro, Entonces ya aquí en salió. México. Mira, Angélica, debe Y con salir, Jorge. debe salir el martes. Ok. O sea, el libro ya está, pues es una cosa de que salga de donde se imprime y todo eso. Ujú. Pero a lo mejor también es momento de decir, a ver si lo digo bien, Margarita, tú me ayudas, porque ya no me acuerdo, que el libro se va a vender también en Uruguay, en Argentina y en Chile por intermediación de Marcelo, De Mauro Marchese. de Mauro, perdón, Ajá, de Mauro Marchese, y la ajá. editorial que se me está Ediciones de la Fuga. Ediciones de la Fuga. Ediciones de la Fuga se va a poder conseguir. A finales de abril estaría ya en Chile, Uruguay y Argentina. Y acá en México la semana entrante. Ok. En ese punto, Jorge o Margarita, Sí, si adelante. quieren, cuando quieran, me dan 2, 3 minutos e informo un poquito más acertadamente sobre ese punto, si ustedes quieren. Sí, claro. Eh, Y adelante, Mauro, yo creo que pues ahorita, si ¿verdad? ¿Está quieres, bien? sí, Ahorita, adelante. Adelante. lo primero que tengo que decirle entonces, Jorge, es que para mí es un gusto enorme, un placer estar hoy en su casa y que, preferiría ver las caras, no sé quién controla esto. Preferiría ver las caras de las personas, si es posible. Sí, Samuel mejor y después ponemos el anuncio. Samuel, ahí está. Muchas gracias, Samuel. Quería decirle esto, Jorge, que para mí es un gusto estar por primera vez en su casa y que lo que me trajo hasta aquí es que usted ha sido un enorme colaborador de la nuestra. Yo trabajo para Me Cayó el 20 hace más de 15 años y Me Cayó el 20 tiene muchos colaboradores, pero sin duda usted ha sido uno inconmensurable. Eso es lo primero que le quiero decir. Luego, por esos mismos motivos, entre otros, me propuse que el libro esté aquí en el sur, pero dado que ya hace bastante tiempo, además tengo mi propio sello editorial hace 15 años, sé que conviene hablar cuando el libro está en la mano. Mientras no está en la mano, según mi modesta experiencia, pueden pasar cosas. Quien tiene proyectos sabe que muchos de ellos naufragan. Y de lo que se trata es de saber nadar. En mi caso, modestamente,
puedo nadar hasta 6 kilómetros por arriba del agua y puedo bucear 1 horita con tanque abajo del agua. Creo que usted me entiende. Dicho esto, sí puedo decir que los acuerdos con el editor están todos hechos en un 100% y que en este momento el libro está en imprenta. Dado que es un libro sobre el cual quiero decir también algo que no se dijo, o que no lo escuché yo, perdón, es un libro que tiene una muy buena edición, una muy bella edición. Evidentemente usted tuvo la suerte de encontrar un editor que tiene muy buen gusto. Yo pedí a la imprenta que hagan una muestra antes de sacar el libro, cosa que no hago con todos los demás libros que hago, salvo excepciones, porque ya conozco a la imprenta, ya conozco a las editoriales para las que trabajo, los libros salen bien. Entonces me gustaría hacer esta salvedad. Hasta que yo no vea la muestra de imprenta y la autorice, y hasta que la imprenta no me lo entregue y yo tenga en la mano, para mí, según mi experiencia, el libro no está. Pero bueno, casi que sí lo tenemos. Luego, lo de llegar hasta Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Asunción y Santiago de Chile, va a depender en parte de mí y en parte de unos colegas muy queridos con quienes cuento, y creo que el libro va a estar. Pero para que sea una noticia definitiva, tengo que trabajar un poco todavía. En este momento, si me permite, también les comento que no solo me interesó el libro de Jorge Huerta, sino que me interesó abrir la posibilidad de que Jorge por primera vez venga a la capital más al sur del mundo, es decir, Montevideo. En esta etapa de trabajo, lo que tengo que hacer es averiguar si, además de quien les habla, si hay alguien más que tenga ganas de escuchar a Jorge y de conversar presencialmente. Yo hoy estoy acá, pero a mí estas actividades por internet no es lo que a mí me gusta. Si alguien más tiene ganas de recibirlo, de escucharlo, de dialogar con él, específicamente sobre este libro en principio. El primer intento lo hice con los miembros del École Lacanienne, de aquí de Montevideo. Yo soy miembro del École Lacanienne desde 2012. Digamos que son gente, por ser amable con ellos, que a todos los quiero muchísimo, los amo, algunos inclusive. Digamos que son gente muy ocupada y muy concentrada en su propio trabajo, por no decir que, y sé que lo voy a decir adelante de varios miembros de la escuela que están aquí presentes, por no decir que a veces algunos, lamentablemente, son un tantito dogmáticos y un tantito sectarios. Pero por suerte no estoy vinculado solamente a los miembros del École Lacanienne, y ya tengo 8 entrevistas concertadas con gente de APU. APU aquí es la filial de la Internacional Psicoanalítica. Esa gente empezó a leer a Lacan antes que existiéramos nosotros. No existía mi escuela y ellos se habían empezado a trabajar a Lacan. Tengo entrevista también con gente de AUDEP. Eso sería, esto es difícil decirlo porque las sensibilidades existen, pero sería en principio psicoanalistas que no pudieron entrar a la internacional y se formó la AUDEP para que estuvieran agrupados esos otros y fueron llamados psicoterapeutas en lugar de psicoanalistas. También tengo entrevistas con gente de Facultad de Psicología. Hay al menos 2 equipos importantes que trabajan a Lacan. También con gente de Psicoanálisis a la Calle, un movimiento muy sui generis, lo que más me gusta de lo que está pasando en Montevideo. Gente relativamente joven que intenta trabajar por fuera de todas las instituciones. También con gente del ISEF, es el Instituto Superior de Educación Física, que algo curioso en Uruguay, cuéntenme ustedes si en otro país pasa, en el Instituto Superior de Educación Física en Uruguay, quienes van a estudiar ahí tienen que leer a Lacan. Hay una materia donde les enseñan acerca del sujeto y ahí se lee a Lacan. Creo que ya hablé suficiente. Entonces, lo concreto es que con Jorge y su editor estamos de acuerdo y que el libro está en la imprenta. Más noticias llegarán cuando yo tenga el libro en la mano.
Una va a llegar ahora porque Samuel, además de tener un muy buen gusto, trabaja rápido y me preguntó si hoy ya se podía anunciar el banner y me pareció que frenarlo por mis locuras era demasiado, así que el banner está. Listo, creo que no tengo mucho más que decir. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias a ti, Mauro. Y entre otras cosas, lo que Mauro acaba de decir a mí me hace ver que eh, en lo que hemos estado diciendo, que agradezco mucho las palabras de ustedes, las de Gabriela, las de Marcelo. Se nos había olvidado decir que efectivamente el libro ha sido posible gracias a Samuel Hernández y a la editorial El Diván Negro, que efectivamente el libro en su aspecto material, digamos, es totalmente de Samuel Hernández. La rosa de los vientos que aparece en la portada y que es una imagen que a mí me gusta mucho. Yo no la propuse. Cuando yo le ofrecí el libro, le pregunté a Samuel si le interesaría publicar el libro. En muy poco tiempo él me propuso esa portada con esa rosa de los vientos que era imposible haber encontrado una mejor. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Mauro, y sí, ojalá nos conozcamos personalmente. Una cosita más, Sí, ¿puedo? sí, adelante. Sí. Conocer personalmente nos vamos a conocer porque si los montevideanos no quieren recibirlo acá, voy a ir yo hasta ahí. La plata del pasaje es la misma, en lugar de venir usted, voy a ir yo. Eso por un lado. Por otro lado, dos cositas que no dije, porque en realidad yo le dije a usted que no iba a hablar hoy, ¿vio? Soy un poco mentiroso. Sobre las presentaciones, sin duda la de Marcelo Novas fue excelente. Para mí no es novedad porque lo conozco hace 30 años, estoy acostumbrado a su estilo. Pero dicho esto, desde mi muy modesto punto de vista, las dos cosas más importantes que fueron dichas hoy, para mí, obvio que otros van a pensar otra cosa, las dijo Gabriela, y si no me pongo los lentes no sé lo que dijo. Dijo en un momento, no hay que creerle tanto a Lacan. Me parece que eso es una clave que la mayoría de los lacanianos están lejos, 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 muy lejos de escuchar. Totalmente de acuerdo. Yo soy un poquito más capaz, no sé si es que soy extremista, capaz que sí, pero yo diría, no hay que creerle nada a Lacan y no hay que creerle nada a nadie. Nuestro trabajo no es un trabajo de creyentes. Tampoco se trata de descreer. Yo cuando escucho a alguien no es que no le crea, pero no se trata de creer, para nada. No hay que creerle nada a Lacan. Esa es mi posición. Luego dijo algo, la segunda cosa más importante que fue dicha hoy para mi punto de vista no, desde mi posición, que no es lo mismo que un punto de vista. Dijo, Jorge no sabe, y esto no es una ofensa, esto es un elogio. Jorge no sabe, sino que nos invita a leer. Para mí es muy emocionante que esta, para mí desconocida, porque yo no la conocía, Gabriela, haya tomado estos dos elementos. Ahora sí, muchas gracias. No hablo más. Hasta la próxima. ¿Algún otro comentario? Bueno, creo que podemos dar por terminada esta presentación y muchísimas gracias por sus participaciones, su presencia, a Marcelo y a Gabriela y a todos por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias a Chau, todos, chau. gracias. Gracias, Margarita, Gracias a todos. Hasta Marcelo, luego. Gabriela. Adiós, amigos, que estén bien. Gusto. Bye, bye.
Samuel, gracias. Sí,